Safa Podcast. Grandes relatos en el siglo XX. Realizado por los alumnos de primero de bachillerato en la asignatura de Historia. Radio Safa 104.6 FM. Меня мать провожала, тут ты вся моя родня набежала. Тут ты вся моя родня набежала. Con esta canción titulada El bolchevique deja su hogar, comenzamos el segundo programa de Grandes Relatos del siglo XX, realizado por los alumnos de bachillerato de las escuelas profesionales Sagrada Familia de Écija. Muy buenas tardes y les doy paso a Maripaz Martín, su profesora, para que nos explique, nos haga una introducción de este segundo programa. Buenos días, Juan. Buenos días al grupo exponente formado por Cristina, Rafa y Andrea. Y por último, buenos días a los oyentes. El capítulo de hoy, la Revolución Rusa, cuenta los acontecimientos que sucedieron en Rusia a comienzos del siglo XX, que dieron el triunfo a la que fue la primera revolución popular habida en la historia contemporánea. Los cambios que incorporó el totum revolutum que vivió la Rusia de los Romanov permitieron abrir una nueva etapa que se extendió a lo largo de 70 años de comunismo soviético. Con esta revolución, la alternativa política al capitalismo, el socialismo marxista, encontró la oportunidad histórica de hacerse realidad. A comienzos del siglo XX, 170 millones de habitantes, de los cuales el 80% eran pobres campesinos analfabetos, habitaban los extensos territorios del Imperio ruso. Los mayores propietarios de la tierra fértil del país eran la nobleza y la Iglesia ortodoxa, quienes practicaban una agricultura de subsistencia que no mejoraba las condiciones de vida de la malnutrida población campesina. En el mismo tiempo, en las ciudades, se iniciaba un intenso proceso de industrialización, promovido por el Estado gracias a las inversiones de capital extranjero. Rusos y ucranianos, ortodoxos, turcos, musulmanes, bielorrusos, polacos, católicos, georgianos, crimeos, letonios, lituanos, incluso alemanes, definían la gran diversidad étnico-lingüística y religiosa gobernada por el último rey absoluto que se mantuvo en Europa hasta el año 1917, el zar Nicolás II Romanov. En esas condiciones, ¿tenía el pueblo ruso motivos suficientes para la revolución? Analicemos los hechos. Идет.
Aunque la Revolución Rusa que nos ocupa sucedió en 1917, hubo una precuela de la misma en 1905, cuando el ejército ruso fue derrotado ante Japón en un asunto relacionado con la frontera en el Extremo Oriente. Simultáneamente, la dura represión, más de 300 muertos, con que puso fin al ejército del zar a la pacífica manifestación obrera que reivindicaban mejoras salariales, laborales y políticas, fue el detonante de las revueltas que se extendieron por todo el país. El zar, que no estaba acostumbrado a este tipo de reacción en el resiliente pueblo ruso, se asustó e hizo ciertas concesiones como la formación de un parlamento que en Rusia se llamó Duma y la promesa de una constitución. Aunque en la práctica no cambió nada, sin embargo empezaron a organizarse partidos políticos, liberales constitucionalistas, socialistas, etc., que se opusieron a la autocracia zarista. Entre ellos el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, de ideología marxista, sería el protagonista de la Revolución de Octubre de 1917. Чапаев герой, он соколом рвался с полками на бой. Гулял по Уралу Чапаев герой, он соколом рвался с полками на бой. Вперед вы, товарищи, не смейте отступать, Чапаев и смело привыкли побеждать. Los ecos de la intentona revolucionaria de 1905 se fueron apagando y Rusia permanecía anclada en el ostracismo frente al avance de las democracias europeas que vivían un auge económico heredado de la deindustrialización y se expandía por otros continentes en busca de nuevos mercados. En esta circunstancia, las rivalidades económicas entre las principales potencias europeas se intensificaron. Ante el fracaso de la diplomacia, la guerra estalló en Europa, que dividía en dos bandos, comprometió a la empobrecida Rusia en la contienda. La participación rusa en la Primera Guerra Mundial fue decisiva para la caída del régimen zarista, que no pudo hacer frente al enemigo de todas las fronteras occidentales con el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Desasistidos, los soldados rusos desertaban del ejército y regresaban a su país. En tales circunstancias, la población rusa exigía al zar la salida de la guerra. El zar no hizo caso. En febrero de 1917, una manifestación de mujeres y soldados en San Petersburgo consiguió, por fin, la dimisión del zar y Rusia se convirtió en una república gobernada por el Partido Liberal de Kerensky, quien tampoco capituló con los alemanes. Fue por esto que duraría poco su gobierno. Ante las reclamaciones de paz del pueblo, Lenin volvió a Rusia con la ayuda de los alemanes, quienes estaban interesados en consolidar la revolución rusa y firmar el armisticio con Kerensky. En abril de 1917, Lenin presentó su programa político, que prometía la salida de la guerra y tierra para los campesinos. Los bolcheviques del Partido Socialdemócrata lo acogieron con entusiasmo.
Juntos protagonizaron un golpe de Estado con el apoyo de los ayuntamientos gobernados por los soviets. El gobierno de Kerensky dimitió. La revolución rusa había triunfado. Tras una guerra civil que duró 3 años, en los que el ejército blanco se enfrentó al ejército bolchevique en un último intento por restaurar al zar, los vastos territorios del Imperio ruso se convirtieron en una unión de repúblicas socialistas soviéticas, presididas por Lenin, quien, con la ayuda de los soviets, estableció una sociedad sin clases, desposeída de propiedad, en la que el todopoderoso zar fue sustituido por el omnipresente Estado comunista. Safa Podcast. Grandes relatos en el siglo XX. Realizado por los alumnos de primero de bachillerato en la asignatura de Historia. Radio Safa 104.6 FM. Lo que acabas de escuchar es una producción de Radio Safa.